¿Cómo es el accionar entonces? El accionar, ¿cómo es que tiene tanto poder y que logran imponer leyes siendo que es una cosa tan aberrante? Bueno, la forma de accionar que tienen es generalmente como un grupo de barra bravas, o sea, actúan con la violencia como terroristas. En el caso de la psicología, el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Salud Mental, de Enfermedades de Salud Mental, el DSM es el Manual Diagnóstico y Psiquiátrico que en Estados Unidos se confecciona para calificar las enfermedades, los problemas de salud mental, las patologías mentales. En el año 72 va un grupo LGTB a hacer una manifestación en la convención anual que hacen los psiquiatras de salud, convención anual de salud mental, y piden que se retire la homosexualidad del manual de diagnóstico, que la homosexualidad deje de calificarse como una enfermedad mental. El primer intento hacen un escándalo, entran adentro, golpean a algunos médicos psiquiatras, no pueden lograrlo, pero al año siguiente, en el 73, ya consiguen algunos otros psiquiatras que querían ostentar ser directores de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. Entonces hacen una alianza y los dejan ingresar, y ahí el confrontamiento fue más fuerte. Los médicos psiquiatras no están acostumbrados a que venga un barra brava o un patobica y te insulte en una conferencia, menos en una convención. Y una persona que exponía sobre la homosexualidad y los problemas que deja en la salud mental, le decían que era un nazi, se levantaban y le decían que era un terrorista, bueno, lo insultaban, hasta que por esa fuerza se saca a la homosexualidad de las enfermedades del Manual Diagnóstico de Salud Mental. No porque haya una investigación científica o porque alguien haya descubierto algo diferente, sino solo por presión y por fuerza, como un grupo de choque. Ese es el accionar que tiene siempre el lobby LGTB, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y la segunda parte es que tiene un gran financiamiento. La OMS, que no es una organización, no es mundial y no le interesa la salud, sino que está financiada por algunas personas que tienen intereses extraños, es parte de esto, y una de las personas más importantes, de los financistas más importantes, es Bill Gates. Tiene más del 80% del financiamiento de la OMS, viene del bolsillo de Bill Gates, y lo usa a la OMS para decir lo que él quiere y lo que le conviene, y financia política de género. La Open Society de George Soros es otra organización mundial que financia esto. Y en Argentina nos pasó que durante la presidencia de Macri, en el 2018, tenía un endeudamiento muy grande, y ese endeudamiento no había forma de sacarlo adelante. Lo que hace el presidente Mauricio Macri es acudir nuevamente a la FMI, y el Fondo Monetario le propone que para darle un préstamo y las condiciones de renovación de ese préstamo eran que aplique las políticas de género y el aborto. Fue por eso que el aborto fue impuesto de alguna manera con tanta fuerza en el 2018, aunque no se logró aprobar, pero lo imponen porque estaba presionado por el FMI, porque había muchísima plata de por medio. Y después salen todas las políticas de género, y todas salieron de la misma manera. Acá en Argentina está la ley de ESI, que está desde el año 2006, y la ESI viene a ser también la forma en que se utiliza, o sea, termina siendo un espacio de adoctrinamiento ideológico dentro de las aulas y de los colegios. ¿Por qué utilizan a la ESI? Porque están enseñando y adoctrinando en algo que los nenes no necesitan saber. Un nene no necesita saber cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, porque no tiene idea de qué es eso y porque jamás va a pedir eso. Y por otro lado, se impone de tal forma y es tan fuerte la presión social y la propaganda que se obliga a los niños a pensar en esto como si fuera una opción. Entonces, lo que se hace es la hipersexualización infantil. A un niño se empieza a introducir en el ámbito de la sexualidad sin que ellos tengan necesidad, ¿sí? La ideología de género
una de las cosas que está haciendo es preparar el camino para la legalización de la pedofilia. ¿Sí? Lo que Alicia Rubio es una periodista y una docente española que escribió 2 o 3 libros con este tema, y Alicia dice que la ideología de género está preparando la expropiación de los niños, ¿no? Expropiarle los niños a los padres. Entonces, se busca legalizar la pedofilia, que la pedofilia sea aceptada y sea legal, y se busca que poder retirarle o poder usar como excusa para retirarle los hijos a los padres. Juan Varela dice que cuando comienza la revolución industrial, el hombre sale de la casa. Antes, previo a la revolución industrial, el hombre vivía en su casa y el hombre trabajaba, formaba parte de la crianza de los chicos, de los hijos. En la revolución industrial el hombre tiene que ir a trabajar 12 horas por día, entonces quedan los nenes solamente al cuidado de la madre y la educación queda solo a cargo de la madre. Antes no era así. Antes el hombre era un artesano y él vivía en su propia casa y convivía con sus hijos y participaba en la educación. Después de la revolución industrial, el hombre sale de la casa, queda la mujer sola, criando a los hijos, y después, en principio del siglo pasado, viene la primera revolución feminista, donde la mujer empieza a salir de la casa para trabajar también, y ahora ya los hijos no son educados ni por el papá ni por la mamá, sino que empiezan a ser educados por el Estado. Hoy, el Estado, bueno, por lo menos todos hemos crecido en ese ambiente, en ese contexto, ¿no? De que el Estado te educó, o por lo menos pasó mucho tiempo formándote. Hoy ya ni siquiera es el Estado. Hoy tenés las redes sociales, plataformas como Netflix, que están educando a los chicos, adoctrinándolos, y no sus propios padres, ¿no? Y se les enseña en esto de que ellos tienen derechos sexuales porque es la excusa para que ellos puedan denunciar a sus propios padres, que esa es la idea, ¿no? Que denuncien. En Canadá está pasando, los nenes denuncian a sus papás porque no quieren aceptar que ellos forman parte de la ideología de género o adhieran a la ideología de género, y el Estado aprovecha eso para retirar a los niños, a los padres. Esto que hace unos años atrás parecía imposible y parecía que uno era un conspiranoico que estaba diciendo esto, hoy está pasando y es mucho más frecuente de lo que parece. La hipersexualización infantil, o sea, hipersexualización es la idea de que una persona vale por el atractivo sexual que tiene. Si yo logro tener más atractivo sexual, más valor tengo, más importancia. Ahora, la hipersexualización infantil es llevar estos atractivos a los niños, llevar este concepto a los niños y que los niños piensen que tienen que reforzar los atributos sexuales para ser aceptados en la sociedad. Eso es hipersexualización. Y cuando hay programas, no sé cómo habrá sido este año, pero hace muchos años que no lo miro, pero había un programa que hacía Tinelli, que empezó esta semana, pero yo no sé cómo será ahora, pero me acuerdo que en una época él hacía mucho esto con los niños. Y a las nenas le daba un beso en la boca como premio, ¿no? Y eso es abuso sexual infantil. Y no había nadie que lo denuncie, ni nadie. De hecho, hasta el día de hoy el tipo sigue teniendo el programa. Y no sé si sigue haciendo lo mismo, pero lo hizo y sigue sin consecuencia. Pero todo lo que hacía en ese programa era fomentar la hipersexualización. Y lo intentó trasladar a los niños. No sé si lo logró o no, pero sí lo intentó y ponía chicos en la escena también. El abuso sexual infantil es la irrupción de la sexualidad adulta en un niño. Cuando un nene recibe información de la sexualidad adulta que no tenía por su propia cuenta, eso deja un trauma. Y ese trauma tiene consecuencias a mediano y a largo plazo. Y un niño que es abusado, todo tipo de abuso sexual deja consecuencias. Y hay diferentes tipos de abuso. Existe el abuso sexual con contacto físico y existe el abuso sexual sin contacto físico. Una persona puede mostrarle una foto a un nene y eso es abuso sexual aunque no lo haya tocado. Y puede desnudarse delante de un niño, como hacen los exhibicionistas, y eso es abuso sexual sin tocarlo. Y también puede hacer desnudar al niño y eso es voyeurismo, que es otro tipo de abuso sexual, aunque no lo haya tocado.
Y es abuso sexual porque deja un trauma y deja una huella. Ahora, la ideología de género se toma de todo esto. Nosotros hemos visto muchísimos videos en donde hay una exposición de arte y hay un hombre desnudo y traen nenes de 4 o 5 años para que lo toquen y que sepan qué es ver de cerca a un adulto desnudo. Yo he atendido un caso en donde en Tigre, en Buenos Aires, en donde un transexual le daba clases a nenes de 4 y 5 años en un jardín de infantes y los hacía desnudarse a todos los nenes, como parte de la clase de ESI, de educación sexual. Y él también se desnudaba. Y él era una persona que tenía implantes, tenía senos, pero también tenía genitales masculinos. Y le mostraba eso a los nenes, ¿no? Se desnudaba adelante de los nenes. Lo hizo durante mucho tiempo. Había más de 40 chicos y los 40 coincidían en el relato cuando contaban eso, lo cual quiere decir que era cierto. Y cuando nosotros fuimos a hacer la denuncia, nos dijeron, los directivos dijeron, solamente estamos cumpliendo con la ley de educación sexual integral, acá no hubo nada, esa persona se trasladó del lugar, cambiaron de jardín y siguió dando clase en otro jardín, pero nunca fue preso, por ejemplo, porque la ideología de género fomenta los rasgos y las características sexuales, sobre todo, tiene preeminencia en la sexualidad. Dicen las personas que más estudian la conducta de los pedófilos, que lo que hace la ideología de género es fomentar que el niño sea atractivo para un pedófilo, que el niño pueda atraer la mirada a un pedófilo. Por eso es tan llamativo. Y cuando uno ve, por ejemplo, a los transexuales, a los queer, que están leyendo libros en jardines de infantes o que van a leer libros en la biblioteca para niños, ahora, nunca vas a ver a un queer leyendo un libro en un geriátrico o en un hospital, ¿no? O en la sala de oncología de un hospital. Ellos siempre van a donde están niños, pero si vos le decís que son pedófilos, se enojan y se ofenden y no se lo podés decir. Pero ¿por qué buscan siempre a los niños? ¿Por qué siempre buscan esos lugares?